¿Me pueden oír bien? Amén, sí, Señor. Amén, gloria a Dios. Esperemos pues que se puedan quedar ahí conectados los hermanos y los que van a conectarse puedan entrar sin dificultad. Esta noche vamos a tocar un tema eh, necesario, de las Sagradas Escrituras, y vamos a usar de base bíblica la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Vamos a estar hablando de la realidad, del mal, y vamos a estar hablando de la verdad, de la protección de Dios sobre los hijos de Dios respecto al mal, respecto al maligno, para que cada uno pueda aprender y pueda tener paz, cada uno pueda tener, eh, ¿cómo diríamos? La paz que dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz al saber que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros cuando estamos en Él. Y hay una serie de citas bíblicas que quiero dar, así que el que pueda tener una libreta y lápiz para anotar, le voy a recomendar que escriban las citas bíblicas, porque no sé si podamos leerlas todas, pero sí me gustaría que las puedan ustedes tener para que las puedan buscar en su tiempo y se puedan familiarizar con esas escrituras bíblicas que son importantes conocer, donde el Señor nos ha prometido su protección. Y gloria damos a Dios por eso. Así que empezamos segunda carta a los Corintios, el capítulo 2. En el verso 11, y desde ahora hasta que terminemos vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu, que es Dios. Sea Dios por siempre glorificado. Dice, para que no seamos engañados por Satanás. ¿Por qué no ignoramos sus maquinaciones? Voy a repetir, dice, para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es necesario, ¿verdad?, que tengamos conocimiento. Lo opuesto a ignorar es conocer. Lo opuesto a ignorar es tener conocimiento. Y aquí habla de tener conocimiento del enemigo de Dios y enemigo nuestro, que es Satanás. Las escrituras nos revelan que Satanás es real. Si usted conoce la filosofía griega, usted sabe que hay hay muchas leyendas de ídolos, de deidades que tienen que ver con esas culturas griegas y culturas romanas de la antigüedad, lo que se conoce como la mitología. Hay mucha mitología. Pero cuando hablamos de Satanás, Satanás no tiene que ver nada con la mitología. O sea, la mitología, el mismo término se define, son mitos.
Satanás no pertenece a esa lista de mitología porque la Biblia revela su origen. Entonces es una criatura distinta a la de las leyendas de los griegos y de los romanos y de las culturas de antes de Cristo Jesús aquí en la tierra. Sí, la Biblia nos enseña que hubo un ángel que Dios creó llamado Lucifer. Y este ángel se corrompió, se encontró que había en su corazón maldad, había soberbia, había altivez, había egoísmo, había hermosura. Y estas cosas causaron en él la rebelión contra Dios. Entonces, la historia de la Biblia nos dice que Dios lo expulsó. Y más adelante vamos a entrar en esas citas bíblicas que corroboran todo lo que le estoy diciendo. Está escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando se oye a Satanás, se oye el diablo, se oye de la serpiente antigua, se oye del dragón, del inicuo. Este personaje que aparece en la Biblia no es un mito, no es un cuento de camino, es un ser real. ¿Ok? Entonces hay mucha gente que viven, aún estando en la iglesia, aún estando en Cristo, aún estando ya convertidos, viven con miedo. La Escritura nos enseña que el miedo no proviene de Dios. La Escritura nos enseña que nosotros no tenemos miedo a Dios y el miedo no debe de tener lugar en nosotros. La Escritura nos enseña a que nosotros sí debemos de tener temor, reverencia, respeto a Dios, pero no miedo. El miedo no viene de Dios. Por lo tanto, en ningún cristiano, en ningún hijo de Dios debe de haber miedo. Porque cuando hay miedo, hay una puerta abierta para que Satanás haga su ruina. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, Juan dijo que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. No estaba hablando directamente de Satanás, pero sí indirectamente se estaba hablando de Satanás ahí. Entonces, dice la Escritura que robar, matar, destruir, si usted lo suma a los tres, es una ruina total. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, en el Salmo 100, verso 20, que Dios envió su palabra para sanarnos y librarnos de la muerte. Que Dios envió su palabra para librarnos de la ruina cuando nos sanó, cuando nos salvó. Y Juan dijo que aquel verbo, aquel logos, aquella palabra fue hecha carne. Y se refirió a quién, a nuestro Salvador, el Cristo. Entonces la palabra fue enviada. La Escritura también nos enseña que para esto apareció el unigénito Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de Satanás. Para eso apareció el Hijo unigénito de Dios nuestro Salvador. Entonces sabemos que la obra que estaba haciendo este individuo, Satanás, antes de Cristo, lo estaba haciendo libremente sin tener quien lo detuviera. Pero llegó Jesucristo y al llegar y desarrollar su ministerio y ser crucificado y haber resucitado, la Biblia nos dice que Dios le dio a él
el poder, le dio toda gloria y toda exaltación a Jesucristo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y estableció que no había otro nombre en el cual nadie pudiera ser salvo, solamente en Jesucristo. Y le dio a él todo poder y toda autoridad y todo señorío, arriba, aquí y abajo, dice la Escritura. Entonces estableció que derrotó al diablo, que lo derrotó después de haber resucitado al tercer día de haber sido sepultado. Entonces, Jesucristo obtuvo la victoria sobre Satanás, y lo que el primer Adán le puso en las manos a Satanás, Jesucristo se lo arrebató una vez que es crucificado, que entrega el Espíritu. Dice la Escritura que él bajó abajo a donde estaban las almas prisioneras. Bajó allá y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados, dice el Nuevo Testamento. Eso está escrito en Judas, ¿verdad? Y hay otras escrituras en el Nuevo Testamento que apuntan a lo que Cristo hizo cuando estuvo, después que expiró allí en el Gólgota. Su espíritu volvió a Dios, pero dice que él bajó a la profundidad de la tierra, a donde estaba ¿qué? Los que habían muerto antes de Cristo y a los que se le había predicado antes del diluvio. Porque nadie puede ser condenado si no es por Cristo. Por eso es que Cristo tuvo que ir allá abajo. Porque Noé condenó a aquel mundo de aquel entonces a través de la fe apuntando a Cristo. Pero Cristo tuvo que hacerse presente allí para ratificar el pacto que había hecho con Noé, para validar, ratificar lo que Noé predicó por 120 años, como dice la Escritura, pregonero de justicia. Entonces, Jesucristo venció, y Jesucristo nos ha enseñado a través de la Escritura, aparece en el Nuevo Testamento, que nos ha dicho que ahora que nosotros estamos en Él, somos en Él más que vencedores. Que hay una serie de escrituras que corroboran esto. Yo tengo aquí unas cuantas que le vamos a dar más ahorita. Pero quiero que usted se familiarice con lo que estamos hablando, para la gloria y la honra de Dios, para edificación vuestra. Entonces, nosotros, al saber y conocer nuestro estado en Cristo, que ahora, como dijo Juan, y está escrito, ¿verdad? En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, dice que ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Y esto es lo que somos. Entonces, si somos hijos de Dios, nosotros no tenemos que tener miedo al diablo. No tenemos que tener miedo a Satanás. No tenemos que tener miedo a ningún agente de la tiniebla. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ya lo venció. Ok, Él lo venció, pero no lo dejó encerrado en ningún lugar. Él lo encerró, Él lo venció, pero no lo dejó quieto en un lugar. Él sigue suelto. Está suelto. Y sigue tratando de engañar a la gente en mentira, en error. Sigue tratando de engañar a todos aquellos que están sin Dios, y aquellos que están en Dios, que le abren la puerta por el miedo y por la ignorancia, los sigue engañando. Sea Dios por siempre glorificado. Se me están yendo y se me están regresando. Esperemos que no se me caigan de ahí. Regresen. Que se le cayó ahí la transmisión. Regresen. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces,
necesitamos estar claros en cuál es nuestra identidad en Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, de que ahora somos hijos de Dios. Y si tenemos la llenura del Espíritu Santo, nosotros somos en Cristo más que vencedores. ¿Ok? Ahora, vamos a conocer un poquito del origen de este individuo, porque necesitamos evitar que las cosas que se encontraron en él para ser degradado y arrojado del cielo, nosotros no las practiquemos. Es muy dañino, muy peligroso que nosotros entremos en prácticas de las que hizo Lucifer antes de ser arrojado del cielo. Y vamos a apuntar eso, vamos a mirarlo en la Escritura. Por eso vámonos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay dos libros, dos profetas del Señor que Dios los usó para revelar el origen de Lucifer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que fue degradado. Y el primero que vamos a ver es Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 14. En el capítulo 14 del profeta Isaías, desde el verso 4 en adelante. Isaías 14, verso 4 al 23. Cito y leo 4 en adelante. Entonces pronunciarás mofa contra el rey de Babilonia, diciendo: como terminó el tirano, como acabó su prepotencia, el Eterno ha hecho pedazos la vara de los impíos, el cetro de los dominadores, que con furia golpeaba a los pueblos sin cesar, e iracundo oprimía a las naciones con acoso imposible de impedir. La tierra entera reposa tranquila y prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran de tu suerte, diciendo: desde que fuiste derribado. Ese es el término que utiliza el profeta Isaías. Dice: desde que fuiste derribado. Quiere decir que lo arrojaron del cielo, lo derribaron a la tierra. Dice: el Seol exacerbado saldrá a tu encuentro, y en tu honor despertará todos los gigantes que rigieron la tierra, los que elevaron en sus tronos a todos los reyes de las naciones. Y todos ellos te cantarán a coro diciendo: tú también, tú fuiste debilitado como nosotros y has llegado a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. Ahí hay una de las primeras indicaciones. Descendió al Seol que tu soberbia. La soberbia es una de las cosas que se encontró en Lucifer. Y eso hay que cuidarse de lo que es soberbia en nuestras vidas. Dice: y ya no se oye el estruendo de tus salterios. Debajo de ti hace cama la gusanera, y los gusanos son tu cobertor. Como caíste de los cielos, oh lucero de la mañana, tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que causas del acto traidor, dijiste dentro de ti. Miren aquí, donde se hace manifiesto el egoísmo en Lucifer. Encontramos primero soberbia. Ahora revela la Escritura que había en él egoísmo. Dice el 14. No, el 13. Dijiste dentro de ti: subiré a los cielos. Junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono.
Fíjense, y me sentaré en el monte de la asamblea. Está diciendo que como Dios en su trono se sentaba y regía, que así lo iba a hacer él. Miren qué soberbia, miren qué egoísmo estaba aplicando. Dijo, subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante al Elión. O sea, estaba diciendo que él se iba, al sentarse en ese trono, que él se estaba haciendo semejante al todopoderoso Dios. Observen su soberbia, su altivez, su egoísmo. Dice el 15, ciertamente al Seol está siendo abajado hasta el flanco de la fosa. Los que te vean te observarán atentamente, se cerciorarán de ti y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? Observe, el verso 17 da explicación a lo que sucedió entre el verso 1 y el verso 2 del primer capítulo de Génesis. De aquí es que viene la revelación para saber que el mundo estaba en un caos después de la creación original, porque se cree que cuando fue arrojado a la tierra Lucifer hizo tal estrago, como dice el verso 17, convirtió el mundo en un desierto. Y si usted se da cuenta, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En Génesis 1, en el verso 2. Después que dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 dice, pero estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo que Dios creó y después dice que está desordenada y vacía? Porque entre ese verso, el 1 y el 2, se entiende que sucedió este evento. No se puede precisar en qué fecha, en qué tiempo sucedió esto, pero fue antes de la creación del hombre. ¿Ok? Ahora, dice, todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su última morada. Pero tú, como vástago abominable, eres echado de tu sepulcro, como ropaje de muertos pasados a espada, arrojados al foso de la fosa o al fondo de la fosa, como un cadáver pisoteado. Ni te unirás a ellos en la sepultura, porque tú destruiste mi tierra y mataste a mi pueblo. Y la simiente de los malignos nunca jamás será nombrada. Preparad la matanza de sus hijos por la maldad de sus padres, no sea que se levanten y posen la tierra y llenen la ciudad de la faz del mundo. Porque me levantaré contra ellos, dice el eterno Sebaot, y extirparé de Babilonia la posteridad y el apellido, al retorno y a la descendencia, dice el Eterno, y la convertiré en posesión de erizos y de ciénaga, y la barreré con la escoba del exterminio, dice el Eterno Sebaot. Entonces aquí se ve cuál fue la manera que Dios echó del cielo aquel querubín. Así fue su origen, según la revelación del profeta Isaías. Ahora veamos otro paralelo a este profeta Isaías, que es otro profeta llamado Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 28, da más claridad. En el capítulo 28 de Ezequiel, da más luz sobre este acontecimiento. En el verso del 1 en adelante,
del verso 1 de capítulo 28 de Ezequiel, el profeta. Se vino a mí palabra del Eterno, dice Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai el Eterno. Cuando dice príncipe de Tiro, aquí hay una doble referencia de un rey terrenal, pero también está haciendo referencia a Lucifer. Dice Adonai el Eterno: por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Qué hubo? Hubo altivez en el corazón de Lucifer. Por cuanto se enalteció tu corazón, dijiste: yo soy Dios. Escuchen esa palabra, yo. Cuando dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios. Así dijo Lucifer. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado con esa expresión del yo. Eso es muy delicado cuando decimos yo, y yo para aquí, y yo para allá, y yo esto, y yo aquello, y yo. El yo, hay que tener cuidado con eso. Hay que oírnos lo que decimos, cuidarnos de no estar nosotros tomando una postura de egoísta. Porque esa fue una de las posturas que asumió Lucifer antes de ser arrojado. Se enalteció, tomó una postura de soberbia, de egoísta. Dice: y en el trono de Elohim estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, aunque has puesto tu corazón como el corazón de Elohim. He aquí eres más entendido que Daniel, y ningún misterio te es oculto. Por tu sabiduría e inteligencia adquiriste riqueza. Oro y plata acumulaste en tus tesorías. Pero tu conocimiento superior multiplicaste tu riqueza a través de tus contrataciones. Dice que una de las razones que da la Biblia que estas cosas se llenó él de estas cosas fue porque fue muy solicitado, fue muy contratado, era muy solicitado, era muy contratado, y esas cosas se le fueron a la cabeza, como decimos nosotros, se le subieron a la cabeza, y porque era muy solicitado y muy contratado, dijo: pues ya yo soy igual que el Altísimo, ya yo soy igual que Dios, me voy a sentar en el trono de él. Yo soy Dios ahora y voy a regir como Dios, porque era muy solicitado, era muy contratado. Observe que esta es la descripción y la revelación que está dando Ezequiel de lo que pasó para que fuese degradado aquel querubín y arrojado a la tierra. Dice: he aquí yo traigo contra ti extranjero, dice el 7, los terribles de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu inteligencia y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los traspasados en medio de los mares. Porfiarás en decir: yo soy Elohim, en presencia de quien te mata. Porque en presencia del que te traspasa, tú eres hombre y no Dios. Morirás de muerte de incircunciso por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Adonai el Eterno. Entonces mire ahora cómo dice el 11. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, entona endecha sobre el rey de Tiro y dile: así dice Adonai el Eterno, tú eras el sello de la perfección. Que dice: tú eras, está viéndose aquí que está hablando en una era pasada. Tú eras, habla de un pasado. Eras, o sea, ya no más que el sello de la perfección. Eras lleno de sabiduría. Eras acabado de hermosura. Una de las cosas que también le sirvió para que
tomara aquella postura incorrecta es que describe la Escritura que era el ser más hermoso de todos los ángeles que Dios había creado. La hermosura. Y tenemos que tener cuidado con eso. Muchos de nosotros nos miramos en un espejo y nos elevamos mucho más allá de lo que debemos de tener, como dice la Escritura, nuestra estima. Y pensamos que somos más parecidos o mejor parecidos que otros que nos rodean. Y estamos siempre buscando la manera de menospreciar al que está a nuestro lado porque no es tan buen parecido como lo soy yo. Esas cosas tenemos que tener cuidado y cuidarnos de que no pensemos que somos mejores en físico que los que nos rodean. Eso fue una de las cosas que también hizo que se encontrara soberbia y se encontrara altivez y se encontrara egoísmo en Lucifer, la hermosura. Dice el 13, en Edén, en el huerto de Elohim estuve. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y dice el 14, tú querubín ungido protector. Observe, eso era él. Él era un querubín que había sido ungido para proteger donde Dios le había asignado. Dice que para esto fue constituido por parte de Dios, dice el verso 14. Dice, en el santo monte de Elohim estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Observe eso. Se halló en él un día la maldad. Y hasta ese día duró su hermosura. Hasta ese día duró su esplendor. Hasta ese día duró la posición que Dios le había asignado arriba en el cielo. Dice, a causa de la amplitud de tus contrataciones. Mire que Ezequiel dice lo mismo que Isaías. Fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios. He aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra, a ojos de todos los que te observan. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti, porque serás espanto y para siempre dejarás de ser. Ese fue el juicio que Dios atribuyó a aquel querubín que fue el ungido para proteger ciertas asignaciones que Dios Todopoderoso le dio, pero pecó. Y observe las cosas que mencionamos que lo hicieron ser degradado. El egoísmo, la altivez, la soberbia, la rebelión, porque se rebeló contra su Dios. ¿Ok? Y ahí usted encuentra en esa base bíblica el origen de
a quien se menciona como Satanás, como diablo, como la serpiente antigua, como el inicuo, como el dragón, como la serpiente antigua. Está hablando del mismo ser, del mismo personaje que fue arrojado por tierra. Entonces, tenemos nosotros que conocer, porque ¿qué dice el verso base en esta noche? 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no podemos ignorar que Él existe, que aunque fue degradado, que aunque fue vencido por nuestro Señor Jesucristo ya hace 2000 años, después que Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, fue vencido, todavía está suelto hasta el día que dice la Escritura, cuando venga el Señor Jesucristo a establecer su reino milenial, Satanás será atado con cadenas y será arrojado fuera por 1000 años. Hasta ese día seguirá suelto. Entonces, tenemos nosotros la ventaja. Tenemos la ventaja porque si el apóstol Pablo le fue revelado por el Espíritu Santo que Satanás podía coger una ventaja sobre los cristianos, sobre nosotros los hijos de Dios, da por entender que nosotros le llevamos ventaja a él. Pero si no hacemos nuestra parte y no nos cuidamos, él entonces nos vuelve a sacar ventaja. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque si él logra tomar ventaja sobre nosotros, entonces podemos caer en problemas por causa de haberle dado ventaja. Porque aunque fue desarmado, derrotado por nuestro Salvador, el creyente que le da ventaja, le da armas para que lo destruya. Le da armas al diablo para que le haga fracasar. Así es que trabaja hoy en día. Por eso es que no hay una guerra, hay un conflicto espiritual que es individual, que es interno y que es externo. También en las diferentes facetas en la humanidad hay conflictos contra este individuo que el Señor Jesucristo aplastará en breve, dice la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que conocerlo. Porque si nosotros observamos todo lo que tiene que ver en el mundo, en el globo terráqueo, en el cosmos, si hay dos ejércitos que van a pelear, cada uno de los ejércitos se encarga de conocer a su adversario antes de hacerle la batalla. Asimismo, los que están en algún deporte como boxeo, los que están en algún deporte como balompié, siempre van a ocuparse de conocer a su adversario antes de enfrentarlo para poder ganarle. Porque tienen que conocer cuáles son sus reglas de juego y cuáles son sus hábitos de juego y su manera de ganar a otros equipos. Pues de la misma manera nosotros tenemos que ver las cosas que hace nuestro enemigo, conocer cómo se mueve, cómo se disfraza, cómo ataca, para poder nosotros mantener nuestra ventaja sobre él y no tener nosotros pérdida porque le hemos dejado que se vaya al frente. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Okay? Tenemos protección de Dios. La protección de Dios nunca fallará. Pero nosotros como individuos tenemos una parte que hacer.
Y aunque tengamos la protección de Dios y nosotros no hacemos nuestra parte, estamos en peligro. Venimos a ser vulnerables para que el ataque y la arma forjada pueda atacarnos y llegarnos. La Escritura dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Eso siempre y cuando nosotros estemos en Cristo, llenos del Espíritu Santo, siendo obedientes a Dios. Porque una vez que entremos en desobediencia, ya abrimos puerta, le abrimos camino para que el adversario se levante en contra de nosotros. Porque Él no nos puede hacer nada mientras estemos en ¿qué? Dentro de Dios, en acuerdo con Dios, en comunión con Dios, refugiados en Él, escudados por Dios. No nos puede tocar. Pero una vez que haya desobediencia, Él utiliza esa desobediencia, va delante de Dios y le dice, está en desobediencia, no te está haciendo caso, está en pecado. Y entonces Dios le da, ¿qué? Luz verde, porque no puede Dios hacer nada, porque acá en la tierra se está violentando un principio bíblico y Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo estableció, que es su palabra. Porque está escrito que el hombre que pecare, ese morirá. Entonces vino a matar, robar y destruir. ¿Pero a quién? Al que está en pecado. Ahora, si tú no pecas, ya tú cerraste esa puerta y el diablo no puede acusarte delante de Dios. Diablo quiere decir acusador. El diablo no puede ir a acusarte allá arriba al cielo y pedirle permiso a Dios para venir a destruirte. ¿Por qué? Porque tú estás guardándote de no pecar. Eso es una realidad. Eso es una verdad. Aquí en la tierra que sucede. ¿Ok? Ok. Vamos a ver estas escrituras que tienen que ver con la protección de Dios. Vamos a avanzar por aquí. Ya que vámonos al libro de Números. En el Antiguo Testamento, el libro de Números, en el capítulo 23. Capítulo 23. Verso 23. Capítulo 23, verso 23. Porque aquí yo quiero que quede claro, esto es una base bíblica para esa gente que dicen, es que hay brujos, es que hay hechiceros, es que hay espiritistas, es que hay instrumentos de la oscuridad, sacerdotes del mal, representantes del mal, sí los hay. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Mire lo que nos dice el verso 23. No hay hechizo contra Jacob. No hay conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel. Mirad lo que ha hecho Elohim. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso es nuestro protector. Entonces no hay hechizo, no hay conjuro contra el pueblo de Dios. Y está hablando aquí de Jacob, está hablando de Israel como nación de Dios. Así está establecido desde la antigüedad. Que si no lo hubo para el pueblo de Dios en el pasado, mucho menos lo va a haber para nosotros, hijos de Dios. Ese era número 23. ¿Okay? Vamos al Salmo. Usted se lo sabe de memoria, usted. Salmo 46, verso 1, ¿verdad? Ahí está un coro. Cantamos un coro ahí. Dice al director del coro de los hijos de Coré en Alamot,
cántico. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice este salmo? En el verso 1 dice que el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, cuando dice Elohim, está hablando del conjunto de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir Elohim, el término hebreo. Dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que Él es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, si Él es mi amparo y Él es mi fortaleza, quiere decir que no hay un enemigo que pueda tocarme, porque para tocarme tiene que traspasar la fortaleza en la cual yo estoy refugiado. Y esa fortaleza que habla aquí es Dios. Y nadie puede pasar por esa fortaleza. Entonces dice el 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, nosotros no vamos a temer. ¿Por qué? Porque tenemos un amparo, porque tenemos una fortaleza que no es creada con manos de hombre, porque está refiriéndose al Dios Todopoderoso. Ok, seguimos. Isaías 54. El profeta Isaías en el capítulo 54. Y el verso 17. Y aquí el verso que le había dicho hace un rato. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando dice ningún, es ninguna. Arma forjada quiere decir elaborada, trabajada, preparada, sea la que sea. Dice, si la prepararon contra ti, ¿qué dice? Que no prosperará. Y condenarás a toda lengua que se levante en juicio contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Eterno. Observe. Dice que es la herencia de los siervos del Eterno. Entonces no prosperará. Sea la alma que sea, no prosperará. Isaías ahí mismo en el capítulo 44. Un poquito para atrás, capítulo 44, verso 24. Isaías 4, 24. Dice, así dice el Eterno, el que te está redimiendo y el que te formó desde el vientre. Yo soy el Eterno, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos y por mí mismo asenté la tierra. Dice, yo soy el que hace fallar los presagios de los adivinos y exhibe la maldad del hechicero, que hace retroceder a los sabios y convierte en necedad su erudición. Entonces, ¿qué dice? Que contra todo presagio de los adivinos, Dios los hace fallar y luego los exhibe en su derrota. Entonces nosotros no podemos tener miedo a los hechiceros, ni a los brujos, ni brujas,
ni espiritistas. No podemos tener miedo porque tenemos a Dios de nuestro lado. Todas estas son promesas de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. ¿Ok? Vamos al Nuevo Testamento. Porque no, eso no se queda en el Antiguo Testamento. Eso viene para el Nuevo Testamento también. Tenemos promesas del Señor en el Nuevo Testamento sobre la protección. Vámonos a Romanos. La carta a los Romanos. Capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, verso 31. Verso 31. ¿Qué pues diremos de estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, hay una interrogante. Si Dios está con nosotros, pregunta, ¿está Dios con nosotros? Sí, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, Él nos redimió, porque Él nos ha hecho sus hijos. Entonces Él está con nosotros. Entonces, si eso es una verdad, la otra pregunta es, ¿quién está en contra de nosotros? ¿Quién? O sea, ¿quién? Ese quién será mayor que el Dios nuestro. ¿Tendrá más poder que el Dios nuestro? No. Está vencido. Está derrotado. ¿Se da cuenta? Entonces, si Dios está en favor de nosotros, no hay nadie que pueda levantarse en contra de nosotros porque a nosotros nos defiende Dios. ¿Ok? Mire el verso 38. Porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí hay una lista. Tenemos que estar persuadidos, como lo estaba el apóstol, de esta verdad, de que no podemos darle lugar al miedo en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, vamos a volver aquí. Vamos a volver al Salmo 51. Estamos terminando ya. Salmo 51. Verso 17. 51, verso 17. El sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Y aquí yo quiero darles un ejercicio. Esto es un ejercicio que debemos de practicar todos los días. Porque haciéndolo, practicándolo, perfeccionándolo, nosotros nunca vamos a darle ventaja a Satanás en nuestra vida. Si hacemos este ejercicio diariamente. ¿Cuál? Lo que dijo el Salmo 51, verso 17.
que es ir delante de Dios con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Eso quiere decir que tenemos que ir delante de Dios, humillarnos y abrir nuestro corazón en sinceridad y declararle a Dios lo malo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Ahí es que está la clave. En la confesión delante de Dios en lo íntimo. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:2. Efesios 4:2. Porque Dios quiere que seamos humildes. Y humildes quiere decir que sepamos humillarnos delante de Dios. Al término humildad se le ha dado una definición incorrecta. Mucha gente piensa que un humilde es uno que anda con ropa pobrecito, que no tiene buenos zapatos, que no tiene mucho dinero, que no tiene mucha plata. Se ha confundido ser humilde con una persona pobre y no tiene que ver una cosa con la otra. Una persona humilde es una persona que sabe humillarse delante de Dios. Por eso aquí el apóstol enfatiza en el verso 2, 4:2 de Efesios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ve? Y está hablando, encabeza la lista, la humildad. ¿Ok? Y debajo de ese versículo puede anotar Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Jacobo 4:10. O Santiago, como usted lo conoce. Jacobo, que es Santiago, 4:10. Y Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Debajo de Efesios 4:2. Todos esos versos son paralelos a la humildad que Dios espera de nosotros. ¿Ok? Ahora vamos aquí en Efesios otra vez. Vámonos al capítulo 6. Capítulo 6, para terminar aquí. Efesios 6 y el verso 10. Para que usted vea que lo que le dijeron los hijos de Corea allá en el Salmo 46:1, aquí el apóstol Pablo lo retoma y el Espíritu Santo le revela lo mismo. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor. Sed fortalecidos en el Señor, está diciendo. Ser fortalecidos no es otra cosa que estar dentro de esa fortaleza que es Dios. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. No dice en el poder que yo tengo. Oh, yo tengo un poder. ¿Se acuerdan del yo? Hay que tener cuidado con eso del yo. Oh, yo tengo poder. No, yo no tengo poder nada. El que tiene poder es el Cristo que está conmigo. En el poder que Él me ha delegado, ya eso es otra cosa. En la autoridad que Él me ha delegado. Pero el poder es Él en nosotros.
Dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos la armadura de Dios. O sea, si vamos a protegernos y a ponernos una vestidura, dice que sea la armadura de Dios. O sea, que sea Dios sobre mí. No es que yo me voy a poner un traje de hierro o una ropa de acero. Eso no es. Es que yo me meta dentro de Dios y Dios sea el que me defienda, el que me proteja. Porque dice, para poder estar firme frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por eso tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Teniendo la fortaleza correcta, que es Dios. Teniendo la armadura correcta, que es Dios. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio todos los días. Vamos a ir en lo secreto delante de Dios. Nos vamos a humillar, nos vamos a arrodillar, le vamos a decir al Señor, me humillo. Y mire, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar una sugerencia. Coja una hoja de papel y autoexamínese. Y mire cuáles son sus debilidades. Y empiece a escribirlas. Número 1, tengo esta debilidad y la escribe. Número 2, tengo esta otra debilidad y la escribe. Por ejemplo, cuando estoy solo en una propiedad que no es la mía, me gusta coger algo que está ahí y llevármelo. Un ejemplo, que esa sea una debilidad. Robarme algo de la tienda, robarme algo de la casa donde estoy. Nadie me está viendo, me la voy a echar al bolsillo y me la voy a llevar. Si esa es una debilidad, eso es un ejemplo. Usted la escribe. O segunda, tengo esta debilidad. Se me sale una mala palabra de vez en cuando. Tengo esa debilidad. O tal vez, se me sale una mentira de vez en cuando. Tengo esa debilidad. Y la escribe, la va escribiendo. Y usted humillado delante de Dios, saque todas esas debilidades que usted pueda encontrar en usted mismo. Y una vez que las saca todas, usted le dice, Señor, reconozco estas son mis debilidades y las traigo adelante de ti para pedirte que me des victoria en estas áreas de mi vida que soy débil. Dame la victoria en estas cosas. Y usted se entrega al Señor pidiéndole la victoria en esas cosas. Y así usted va a estar cubierto para cuando tenga que enfrentarse a Satanás. Porque en algún momento dado Satanás lo va a zarandear y lo va a confrontar. Pero si usted no tiene nada que temer porque usted le entregó todo a Dios y usted sabe que usted está en comunión y tiene el respaldo de Dios, Satanás no puede hacerle frente. Va a tratar de hacerle frente, pero va a tener que huir, va a tener que correr, porque usted sabe que ya Dios lo perdonó y que Dios le dio victoria sobre esas cosas y la sangre de Cristo borró ese pecado y usted no tiene que temer lo que el diablo le quiera acusar porque ya Dios lo perdonó y echó su pecado a la profundidad de la mar y ya no tiene memoria de él, dice la Escritura. Entonces no hay argumento del diablo contra usted. Se le cayeron los argumentos.
Porque usted tiene evidencia de que la sangre de Cristo borró su pecado. Y esa es nuestra victoria. Entonces no vamos a tener miedo. Dice la Escritura que el perfecto amor echó fuera el miedo. Cuando nos convertimos, se nos fue dado ¿qué? El Espíritu de Dios se nos fue dado. Y dice, y el Espíritu nos dio que el perfecto amor. Y el perfecto amor echó fuera todo miedo. No hay cabida para miedo dentro de nosotros, porque tenemos al más que vencedor, al soberano, al campeón invicto, al Dios todopoderoso de nuestro lado, a Jesucristo, el ungido, que el Dios Padre le hizo Señor sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Señor de señores y a Él servimos y a Él glorificamos y a Él alabamos. ¿Amén? ¿Cuánto le alaban? Amén. Amén. Pues ahí vamos a dejarlo ahí. Se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por conectarse. Gracias a cada uno de ustedes. Hay unos que entraron y salieron. Hay otros que están por ahí escondiditos. Pero damos gloria a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a orar. Y así completamos en esta noche la clase. Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias por cada hermano.